Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video tutorial número 17 del curso de HTML y CSS. Bueno, el día de hoy les traigo el tema donde vamos a abordar conceptos fundamentales del modelo BOTS, o el modelo en caja, que es uno de los conceptos fundamentales para el diseño web. Así que es súper importante conocer este modelo para seguir avanzando con temas mucho más avanzados en el uso de estilos, en el uso de hojas de estilo y manejo de en cascada. Entonces veremos en detalle en qué consiste este modelo y veremos cómo podemos aplicarlo, identificarlo en los diferentes enfoques que vayamos teniendo en el desarrollo de nuestros sitios web o de nuestras páginas web. Bueno, ¿qué es el modelo BOTS o cuál es el modelo de caja? Bueno, este modelo describe cómo los navegadores representan visualmente los elementos HTML. Entonces, los componentes del modelo de caja están compuestos por el content o el contenido, el padding, el relleno, el border, el margin. Estos tres primeros componentes constituyen los componentes internos del modelo y el margin constituye el elemento externo. Piensa, por ejemplo, que cuando estamos trabajando con un elemento web, y se renderiza en el navegador interpreta o presenta visualmente cómo está configurado este elemento. Si por ejemplo piensa algo como en un título, en una división, en un span o cualquiera de estos elementos, o un elemento propio que hayamos construido, entonces el navegador interpreta mediante el uso de estos componentes o sí, mediante el uso de estos componentes y lo representa en el navegador. El modelo BOTS, como vemos en este gráfico, dividimos, digamos que está compuesto por margin, border, padding y esta parte que está en azul representa como el dato o representa la imagen o representa como la unidad básica que va a estar seguida de los elementos del o los componentes del modelo BOTS. Entonces aquí en esta parte azul tendríamos por ejemplo texto o tendríamos imágenes. Después de eso tendríamos el padding, que es un espacio entre el texto, el elemento en sí, y el border. Entonces acá hay un espacio que podemos configurar. Podemos agregar ciertas propiedades, ya las veremos. Está el border, que el border está entre el padding y el margin. El border puede manejar distintas configuraciones. Por ejemplo, podemos tener un border que esté seguido por líneas. Podemos tener un border de una sola línea. O podemos tener diferentes configuraciones dependiendo de lo que queremos mostrar en la página al usuario. Y tenemos el margin, que ya es un componente externo del modelo. El margin es como lo que hay entre el border y del border del elemento y ya todo como la parte la parte del body o de la página web donde estamos agregando esta caja o este elemento. Todo este modelo o toda esta caja está ya hace parte, digamos, de algunos elementos, por ejemplo, de los títulos o pensemos, por ejemplo, en los dips o en los spans. Ya constituye de por sí el modelo bots donde lo podemos configurar a nuestras necesidades. Hay algunos elementos que no utiliza este modelo, por ejemplo, como las tablas, más que todo. De resto, lo trabajamos basado en este modelo. Este modelo, bueno, como lo vimos al principio, en este cuadro o este rectángulo azul, el contenido está compuesto por el width, que define el ancho del contenido de la caja. Está el height, que define la altura del contenido de la caja. Está el max width, que establece el ancho mínimo que debe tener el elemento. Tenemos el max height, que establece la altura máxima del elemento. Tenemos el min width, que establece el ancho mínimo que debe tener el elemento. Tenemos el min height, que establece la altura mínima. Por ejemplo, si estamos trabajando con
un navegador y no queremos que cierto elemento tenga más de ciertas dimensiones, se establece un límite máximo, un límite mínimo para así establecer, digamos que los límites del contenido o de lo que de las dimensiones que estemos trabajando. Tenemos el padding o relleno también. El padding aplica el relleno en los cuatro lados, solamente si indicamos el padding. El padding top, que aplica relleno solo en la parte superior. El padding right, que aplica relleno a la derecha. El padding bottom, que aplica el relleno en la parte inferior. El padding left, que aplica relleno a la izquierda. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco en cada uno de los videos. Tenemos el border, que vendría siendo como lo que está entre el padding y la margin. Entonces el border tiene un atajo para establecer estilo, color, grosor del border. Tiene un style que define el estilo del borde, puede ser sólido, punteado, ¿sí? El border color que define el color del borde. Tenemos el padding bottom que aplica relleno en la parte inferior. Tenemos el border width que define el grosor o ancho del borde. Por último tenemos el margin, donde el margin aplica margin a los cuatro lados. Esto es si no indicamos ningún lado de la margen. El margin top aplica margen en la parte superior. El margin right aplica margen a la derecha. El margin bottom aplica relleno en la parte inferior. El margin left aplica margen a la parte inferior. Bueno, aquí realmente el margin bottom aplica relleno en la parte eh, inferior. Y el margin left aplica la margen a la parte izquierda. Bueno, y el bot sizing es el que simplemente es el tamaño de la caja que estamos, o sí, de la caja y aplica para este elemento. Esas son algunas de las propiedades que podemos aplicar para el modelo en cada uno de los elementos que usemos en nuestro sitio web o en nuestras páginas web. Bueno, entonces si vamos al navegador y vamos a Google, abrimos las herramientas de Developer. Aquí en el selector de elementos em, vamos a ver, digamos, las diferentes secciones que tenemos de la portada de Google, ¿cierto? Entonces, si nos paramos en una específico, vemos acá en la parte inferior que tenemos el modelo bots con las diferentes representaciones, las diferentes propiedades. Entonces vemos acá que hay un espacio en esta parte azul, representa pues acá este formulario. Tenemos acá el padding o el relleno que tiene ese elemento. En el border no tiene, aparentemente no tiene ningún dato. Pero si vamos a las diferentes secciones, vemos que aplica diferente el estilo. Entonces, por ejemplo, en este botón, vemos que tiene acá adentro este botoncillo, adentro tiene una imagen, tiene, bueno, no, tiene unas dimensiones, esto es el ancho y el alto. Tiene acá el padding, que es el relleno que solo aplica para el lado derecho e izquierdo. Tiene un border, que vemos aquí que lo seleccionamos y aquí va indicándonos. Y tiene la parte del margin, que es la que corresponde a la margen del botón. Y aquí vemos visualmente cómo aplica el modelo bots en cada uno de los elementos o de los componentes que están en la página. Bueno, entonces como vimos en un video pasado, trabajamos con un ejemplo de cómo usar selectores de clase. Entonces usamos diferentes partes de selectores para crear una página web sencilla. Entonces creamos un selector con el nombre footer en los estilos. Entonces vemos que el footer viene siendo el elemento y ese podemos aplicar todas las propiedades que tiene el modelo de bots o modelo de caja. Entonces ya tenemos un ancho, un width,
Tenemos el height, la altura, el ancho, eh, y tenemos un color de background y un test y bueno, y el color del texto. Entonces, si corremos el ejemplo, entonces acá vemos que tiene la palabra copyright, que esto vendría siendo el contenido. O sea, recuerden la caja en el modelo de caja, que la parte del contenido es como lo que puede llevar texto o imágenes. En este caso estoy usando este texto que es de copyright o es el copyright. Y ahí vamos aplicando los diferentes propiedades de modelo de cajas. Entonces, por ejemplo, el width podemos dejarlo un 50%. Podemos aplicar un padding que sea del 16%, no, 16 píxeles. Podemos aplicar, se puede hacer un padding al top, un padding inferior, también de 16, un padding a la derecha, que podemos dejarlo de 10, padding a la izquierda de 10 píxeles también. Entonces, y ahí vemos que se aplican. Bueno, aquí seleccionamos la mitad de la página y se va aplicando el relleno para el texto. O sea, si tuviéramos una imagen acá, se va rellenando esos espacios con este porcentaje que indicamos acá. Si solamente usamos solo el padding, podemos aplicar las propiedades em, igualmente en una sola línea. Y esto aplica como la manecilla del reloj. Entonces aplicaría la parte de arriba, el top, parte derecha, la parte inferior y acá sería la parte izquierda. Entonces ahí vemos que aplica. Bueno, entonces podemos también agregar el border. Entonces digamos que vamos a tener un border top con 5 píxeles que tenga un estilo dashed. Tenemos un border a la derecha que también sea de 5 píxeles, que sea dashed. Tenemos un border em, down, bottom, que sea de 7 píxeles, igualmente que sea dashed. Y un border a la izquierda, left, que sea de 7 píxeles también y con estilo dashed. Entonces, si recargamos acá, vemos que el border nos lo pinta acá con de esta forma, punteado, ¿sí? Puede ser solid también, pero acá podemos indicar el color, border color. Sí, entonces el border es el espacio que hay entre el relleno, que es esta parte azulita, y, em, y el border. Esta parte azulita y la margen, que viene siendo todo lo que está afuera. Entonces, si de esa manera podemos trabajar con el border. Entonces, estamos con el width, que esto es a nivel de contenido, junto con el height. Tenemos el padding, el border y la margen, ¿sí? Pero entonces, por ahora voy a dejar el video hasta acá. Iré por cada uno de los componentes en detalle para el modelo bot, ya con ejemplos puntuales. Lo revisaremos uno a uno para tener mucho mejor, dominar mucho mejor estos conceptos. Bueno, entonces hemos visto que
El modelo bot se aplica a todos los elementos, a la mayoría de elementos web, para que se puedan renderizar en el navegador y podemos mostrar al usuario cómo queremos, eh, cómo queremos mostrarle el sitio web al usuario. Bueno, dejo el video hasta acá. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para subir más videos sobre este curso de HTML y CSS. Así que hasta la próxima.